Bienvenidos a Ronda, el podcast de medicina interna. Cada episodio es un análisis profundo de temas de salud general y relevantes para el internista. Yo soy su anfitrión, Oscar Maldonado. Hola amigos, hoy inauguramos otra sección del programa al que llamaremos Masterclass. Episodios en donde desglosamos temas de relevancia en medicina interna en no más de 30 minutos. Esto es un complemento a los Deep Dive, los cuales son revisiones extensas de preguntas clínicas y zonas grises de la medicina interna, en donde analizamos la evidencia científica muchas veces contradictoria y que por su naturaleza son episodios más largos de hasta 1 hora. Aquí en la sección de Masterclass vamos a revisar temas haciendo un fuerte énfasis en el aspecto clínico y concentrándonos en la presentación, diagnóstico y tratamiento de las patologías más frecuentes. El día de hoy comenzamos con anemia de inflamación. La anemia de inflamación o de enfermedades crónicas es la segunda anemia más frecuente en el mundo después de la anemia ferropénica. Usualmente está asociada a condiciones que desencadenan una fuerte respuesta inflamatoria, como son las patologías autoinmunes, las infecciones crónicas y las neoplasias. La literatura nos dice que se encuentra en un 33 a 60% de los pacientes con artritis reumatoide y un 30 a 60% de pacientes con neoplasias, en donde las hematológicas son las más comunes y de estas el linfoma no Hodgkin, aunque también se encuentra de forma frecuente en neoplasias sólidas como es el cáncer de pulmón y el cáncer de ovario. En los últimos años, la lista de enfermedades asociadas se ha ampliado considerablemente, como son la falla cardíaca, en donde está presente hasta en un 37% de los casos, el EPOC en un 50% de los pacientes y la obesidad con o sin diabetes, en donde la vemos hasta en un 30%. Y pues claramente la enfermedad renal crónica, la cual es una asociación bien estudiada, estando presente la anemia de inflamación hasta en un 53% de los pacientes que se encuentran en un estadio 5. Para entender la anemia de inflamación, toca repasar un poco cómo es el metabolismo del hierro en el organismo. La absorción de este ocurre a nivel duodenal en el enterocito, y aquí se encuentra con una enzima en el borde de cepillo que se llama la citocromo B duodenal, la cual tiene la función de reducir el hierro desde su forma férrica a una forma ferrosa, para luego entrar a través del transportador de metales divalente tipo 1 y al final abandonar el enterocito hacia la circulación por un canal conocido como ferroportina 1. En la circulación se une a la transferrina, la cual la transporta al resto de tejidos. La mayoría va hacia los precursores eritroides en médula ósea, con una parte destinada también a otros tejidos y especialmente el hígado. En la médula ósea facilita el proceso de eritropoiesis al formar el grupo hemo con la protoporfirina 9, siendo este grupo hemo el responsable de la unión reversible del oxígeno. Recordemos que la hemoglobina tiene 4 cadenas de globina, 2 alfa y 2 beta, y que cada cadena de globina tiene un grupo hemo, y que aquí, como mencioné, es donde se une de forma reversible el oxígeno. Así, de esta forma, cada molécula de hemoglobina puede transportar 4 moléculas de oxígeno. Luego de que el eritrocito cumple su ciclo de vida usual de 120 días y es hemofagocitado por los macrófagos esplénicos, los productos de la degradación de la hemoglobina se reciclan casi en su totalidad. Las globinas se degradan aminoácidos y son reciclados para la formación de proteínas. La protoporfirina en última se convertirá en bilirrubina y el hierro dentro de los macrófagos y sistema retículo endotelial en general se convertirá en ferritina de la siguiente forma. Varias moléculas de hierro se unen con una molécula llamada apoferritina, varias de estas dan lugar a la hemosiderina y la unión de muchas forman la ferritina. Así, la ferritina es la forma en la que se almacena el hierro en el sistema retículo endotelial. Algo importante ocurre aquí, y es que el hierro que se usa en la eritropoiesis diaria, es decir, el usado en ese recambio normal que tenemos entre hemofagocitosis de eritrocitos senescentes y eritropoiesis en médula ósea, proviene en un 90% del sistema retículo endotelial y no de la dieta. Este hierro necesario lo liberan los macrófagos a través de la ferroportina 1, mismo canal por el cual el hierro abandona el enterocito hacia la circulación. La expresión de ferroportina y por ende la absorción del hierro a nivel duodenal, así como su liberación desde el sistema retículo endotelial, se debe a una molécula, está regulado por una molécula llamada hepcidina.
Esta es producida por el hígado dependiendo de la cantidad de hierro que la transferrina lleve al hepatocito, siendo esto una forma de retroalimentación negativa. Cuando la entrega de hierro es elevada, los hepatocitos producen hepcidina. La hepcidina llega a las células que expresan ferroportina 1 y causan su invaginación citoplasmática y posterior degradación. Cuando no hay mucho hierro entregado al hígado, entonces no se produce hepcidina, se mantiene la expresión de ferroportina 1 y por ende absorción de hierro duodenal y liberación desde el sistema retículo endotelial. De hecho, el mecanismo fisiopatológico de la hemocromatosis, que consiste en una sobrecarga de hierro, se debe a una ausencia hereditaria de hepcidina por mutaciones en el gen HFE. ¿Qué tiene que ver esto con la anemia de inflamación? Pues bien, las citoquinas inflamatorias, particularmente la interleuquina 6, pueden estimular la liberación de hepcidina desde los hepatocitos. Se cree que esta es una respuesta inmunitaria evolutiva hacia las infecciones, concepto que hoy por hoy se conoce como inmunidad nutricional, en donde se restringe el hierro en la circulación para prevenir la proliferación de determinados microorganismos. Existe evidencia que apoya esta explicación, como es el caso del efecto protector que confiere la ferropenia para la malaria grave. Si bien el mecanismo que involucra la hepcidina es el más importante, existen otros inflamatorios relacionados. Las citoquinas inflamatorias, como la interleuquina 6, interleuquina 1, interferón gamma y factor de necrosis tumoral, pueden inhibir la producción de eritropoyetina desde las células epiteliales renales, así como limitar la interacción de esta hormona con su receptor en los precursores eritroides. También el interferón gamma puede producir menor transcripción genética de ferroportina por mecanismos independientes de hepcidina. ¿En qué consiste el cuadro típico de un paciente con anemia de inflamación? La mayoría de los pacientes son asintomáticos. Se trata usualmente de un paciente que tiene una patología inflamatoria o crónica de base, a quien se le detecta en el hemograma una anemia que suele ser de volúmenes normales, es decir, es normocítica y normocrómica, y a quien se le han descartado otras causas de anemia. Cuando hay síntomas, suelen ser los clásicos de anemia: astenia, adinamia, disnea de esfuerzo y alteraciones cognitivas como la de la memoria de trabajo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchas veces la patología de base por sí sola puede producir estos síntomas, por lo que es difícil a veces determinar qué tanto estos son por su enfermedad o por la anemia, o qué tanto la anemia puede agravar estos síntomas de base. La mayoría de los pacientes tendrán unos niveles de hemoglobina en el rango que la clasifican como una anemia leve a moderada, entre 8 a 10 gramos por decilitro. A veces pueden tener valores mayores y usualmente, contrario a lo que creemos, no es microcítica sino de volúmenes normales. Lo importante en estos casos es diferenciarla de la ferropénica o detectar si hay, en el contexto de anemia de inflamación, ferropenia concomitante. Clásicamente, el perfil ferrocinético nos orienta bastante. En la anemia de inflamación tendremos hierro total bajo y saturación de transferrina baja, situación que es igual con la anemia ferropénica, pero hay dos diferencias que permiten distinguirlas. En la anemia de inflamación, la ferritina estará normal o elevada en conjunto con una transferrina baja. Ojo, la molécula, no la saturación. Mientras que en la anemia ferropénica, la transferrina, nuevamente, la molécula, no la saturación, estará normal o elevada con una ferritina baja. Esto es entendible. Recordemos que la ferritina nos representa los depósitos de hierro. Así, en la anemia de inflamación tenemos depósitos presentes, pero están retenidos en el sistema retículo endotelial, mientras que en la anemia ferropénica los depósitos están agotados, es decir, no hay ferritina. Esto ocurre porque recordemos que el hierro no se elimina, no tiene un mecanismo fisiológico normal de eliminación, de excreción, sino que se recicla prácticamente en su totalidad, perdiéndose solamente en condiciones de sangrado. Es por eso que en mujeres de edad reproductiva la principal causa son las menstruaciones abundantes, mientras que en los hombres son los sangrados intestinales. En ambas anemias sobra decir que los reticulocitos estarán bajos, ya que corresponden a anemias arregenerativas. Como vemos, la distinción no es particularmente difícil.
El reto diagnóstico está en diferenciar el solapamiento entre anemia de inflamación y anemia ferropénica. Esto ocurre en situaciones especiales y no es poco común. La literatura nos dice que hasta en un 20 a un 85% de los pacientes con anemia de inflamación pueden tener ferropenia concomitante. ¿En qué situaciones podemos ver esto? Pensemos, por ejemplo, en el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, en donde tendrá un proceso inflamatorio, pero también por el compromiso de la mucosa colónica podrá tener pérdidas de sangre de forma crónica. También, por ejemplo, el paciente en hemodiálisis. Es un paciente que tiene inflamación, así como menor producción de eritropoyetina a nivel renal, pero cada vez que lo conectan a la máquina de hemodiálisis tiene una ligera pérdida de sangre. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Pues hay unos estudios especiales que nos pueden orientar. Podemos medir la porción soluble del receptor de transferrina. Resulta que los precursores eritroides son las células del organismo que más cantidad de receptores de transferrina tienen, entre 300 a 500.000 por célula, y su expresión aumenta en condiciones de ferropenia. Pues bien, cuando la transferrina interactúa con estos ocurre una escisión, y esa parte, entre comillas, cortada, es la porción soluble que podemos medir en sangre. Así, los niveles de la porción soluble del receptor de transferrina se elevan en ferropenia y unos valores elevados nos pueden indicar esta condición. Pero podemos hacer más. Resulta que podemos calcular lo que se conoce como el índice de ferritina, que no es más que la división entre los valores de la porción soluble del receptor y los valores o niveles de ferritina. Entonces, si en ferropenia yo tengo la porción soluble del receptor de transferrina elevado pero poca ferritina, la división, el índice será mayor de 2. Mientras que en anemia de inflamación, los valores de la porción soluble serán normales o bajos, pero con ferritina elevada. Así que la división, el cálculo, el índice será menor de 1. Entonces, un índice de ferritina menor de 1 indica que mi paciente tiene solo anemia de inflamación, mientras que un índice mayor de 2 me dice que hay ferropenia, ya sea aislada o concomitante a la anemia de inflamación. El otro estudio que resulta promisorio, pero sin mucha estandarización, es la medición directa de hepcidina, la cual la encontraremos elevada en anemia de inflamación, pero baja o normal en ferropenia. Se debe hacer la salvedad de que tiene poca utilidad en hemodiálisis porque la excreción renal de la hepcidina está disminuida. Hay un problema y es que este examen, primero, no está muy disponible y segundo, no se ha estandarizado. El tratamiento de la anemia de inflamación consiste principalmente en tratar la enfermedad de base. Por ejemplo, la evidencia muestra que el tratamiento de la artritis reumatoide con anticuerpos monoclonales se asocia a un aumento progresivo de la hemoglobina sin intervenciones adicionales, así como un descenso progresivo de los valores de hepcidina en sangre. Si nosotros detectamos ferropenia concomitante, aquí tenemos entonces que sopesar el potencial beneficio de la suplementación con la posibilidad de empeorar el paciente. Esto hablando específicamente en el contexto de infección. Aunque en realidad, si bien esta advertencia la encontramos cada vez que se revisa el tema de anemia de inflamación en quien se detecta ferropenia concomitante, la única evidencia que se suele encontrar o que describen es respecto al efecto protector de la carencia de hierro en los casos de malaria grave. Algo que sí toca mencionar es que es casi indispensable que la inflamación de la enfermedad de base se encuentre controlada o por lo menos que sea moderada, mejor dicho, que no se agrave. Porque resulta que si nosotros damos hierro oral, por esos niveles elevados de hepcidina, la absorción a nivel intestinal será poca o nula. Y con la administración parenteral sucede algo interesante, y es que las formulaciones hechas de glicano, que son las mayorías usadas actualmente, por ejemplo la carboximaltosa, no es una cuestión donde la administramos intravenosamente y enseguida es utilizada. No, esta es primero tomada por los macrófagos del sistema retículo endotelial y luego es liberada. Así, si tenemos inflamación grave, tampoco la administración intravenosa servirá mucho porque no vamos a tener canales de ferroportina en macrófagos por los cuales se podrá liberar este hierro administrado. Entonces,
Básicamente daremos hierro a los pacientes con síntomas en quienes tenemos un relativo grado de control de la enfermedad de base y en quienes se ha confirmado la ferropenia, sobre todo si tenemos síntomas que con mucha probabilidad se deban a la carencia de hierro. Para la suplementación tenemos presentaciones orales e intravenosas como ya hemos mencionado. Dentro de las orales están el sulfato ferroso, el fumarato ferroso y el gluconato ferroso. Lo ideal es que con la administración oral se aseguren al menos 50 miligramos de hierro elemental. La mayoría de las preparaciones orales de hecho cumplen con este requisito. De las preparaciones intravenosas tenemos el ferumoxitol, el gluconato férrico y la carboximaltosa. Esta última es la que más aporta de las preparaciones intravenosas, con una concentración de 50 miligramos por mililitro. El otro grupo recientemente estudiado es el de pacientes con falla cardíaca, en donde en el estudio AFFIRM se evidenció cómo la suplementación con carboximaltosa reducía las hospitalizaciones por descompensación de falla cardíaca. La suplementación férrica no es la única opción terapéutica con la que se cuenta. Tenemos dentro del arsenal terapéutico a los agentes estimulantes de la eritropoiesis como son la eritropoyetina y la darbepoetina. Sin embargo, estos tienen unas indicaciones específicas, ya que también se corre el riesgo de perjuicio con estas terapias. La indicación principal es en pacientes no ferropénicos o ferropénicos no respondedores, con la advertencia y precaución de uso en pacientes con neoplasias o pacientes renales crónicos no dialíticos o que estando en hemodiálisis no respondan inmediatamente a la terapia con estos medicamentos. Estas precauciones derivan de dos publicaciones. El primero, un metaanálisis del 2010 en donde se evidenció mayor mortalidad con el uso de agentes estimulantes de la eritropoiesis en ciertas neoplasias, principalmente por ACV y por eventos tromboembólicos. Y el otro es el ensayo TREAT. Este es un ensayo que fue publicado en New England Journal of Medicine también en el año 2010, en donde se observó mayor mortalidad y eventos de ACV en pacientes con nefropatía diabética que no respondían inmediatamente a la terapia. Una indicación particular del uso de los agentes estimulantes de eritropoiesis es en pacientes anémicos no ferropénicos que se encuentran programados para cirugía mayor no cardíaca. Hoy por hoy se encuentran en investigación distintos fármacos. La mayoría son anticuerpos monoclonales para el bloqueo o inhibición de la hepcidina en varias fases de su proceso normal. También son prometedores los inhibidores de la prolil hidroxilasa, la cual es una enzima que degrada al factor inducible por hipoxia. La idea es que al inhibir esta enzima, el factor inducible por hipoxia permanezca más tiempo en suero y sea un estímulo más potente para la producción de eritropoiesis. En resumen, puntos para llevar a la casa. Primero, la anemia de inflamación y de enfermedades crónicas es una patología multifactorial dirigida principalmente por la elevación de hepcidina en sangre. Segundo, que es una patología frecuente y el reto diagnóstico consiste en detectar si existe ferropenia concomitante o no. Tercero, el mejor tratamiento es tratar la causa subyacente. Las demás opciones terapéuticas tienen indicaciones específicas. Y cuarto, precaución con el uso indiscriminado de los agentes estimulantes de la eritropoiesis. Hasta aquí termina la Masterclass en Ronda, el podcast de medicina interna. Si les ha gustado este formato y episodio, no duden en compartirlo. Síganos en Twitter, @ronda_podcast, en donde nos pueden dejar sus dudas o comentarios, y no se olviden de visitar nuestra página y blog, rondamedicinainterna.com, en donde podrán encontrar las referencias del episodio, infográficas con el resumen del capítulo y una versión escrita de este episodio en forma de entrada de blog. Hasta una próxima ocasión, se despide su anfitrión, Oscar Maldonado.